आता दोऱ्यात तारा होय फळ्या हालचाल उजो पेटला आता Hola, 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 queridos qualities, queridos amigos, amigas, inversores, inversoras, inversionaurios, bienvenidos a otro capítulo más de nuestro canal de Quality en Alfa. En esta ocasión tenemos a un invitado muy querido, un deportista profesional, Iván González, conocido como el Muro de Parla, el Sergio Ramos indio, como le conocen por allí, por Asia. Bienvenido, Iván, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, un placer estar aquí con vosotros y bueno, vamos a echar un rato que seguro que es muy ameno y sacamos muchas cosas buenas de esta conversación. Bueno, para el que no te pueda ver, que esté escuchando por podcast, Iván, aparte de joven y guapo, es un deportista que juega en la Superliga India. Él es madrileño y aparte es inversor, como muchos de nosotros, y además emprendedor. Cuéntanos un poquito, si te parece, Iván, tu trayectoria para que te conozcan los amigos de Quality en Alfa. Pues mi trayectoria deportiva, empecé muy chiquitito en el Parla Escuela, que es el club de donde yo procedo, de Parla. Y con 10 años me llamó el Real Madrid y estuve en las categorías inferiores desde el Real Madrid infantil hasta el Real Madrid Castilla, hasta los 21 años. Y bueno, después empecé al Deportivo de La Coruña, su filial. Luego me fui al Conquense en Superdeport, ¿no? Al Superdeport, sí. Fue en 2011 que bajó de primera a segunda, que entró ahí los portugueses y Paciencia y estuvo por ahí Jorge Méndez también metido y no salió muy bien parado. Luego fui a Cuenca ese año siguiente a segunda B y luego ya Ferrol, León y luego toda mi vida en la cultura leonesa, 5 años y el año pasado me llegó una oferta de la Superliga India que creo que era el momento, me llamaba la atención el proyecto, me llamaba la atención el probar esa experiencia de vivir en el país asiático, no era el mejor momento por el COVID, pero después de haber estado jugando allí el año pasado, no me arrepiento nada y si hubiera tenido oportunidad lo hubiera hecho antes. La verdad es que, te felicito, ¿no? Tiene mucho mérito. Supongo que la vida de expatriado la estás probando ahora, pues tiene sus cosas buenas, pero también tiene muchas cosas más complicadas, sobre todo ahora con el coronavirus y estar cerca de la familia, pero yo no he estado en la India, sí que he estado en Oriente Medio, más en concreto viviendo en Qatar, y son experiencias que te marcan, ¿no? Y aparte aprendes muchísimo. Sí, a ver, es muy diferente, ¿no? Creo que sobre todo para vivir en la India, tienes que tener la mente muy abierta, saber a dónde vas, saber que es una cultura muy diferente, que te tienes que adaptar tú, no se van a adaptar ellos, y que esto es para disfrutar y creo que enriquecerte culturalmente, ¿no? Creo que si tienes una mente abierta puedes disfrutar del país, puedes disfrutar de su cultura, es muy diferente a lo que es Europa, sobre todo India. Es un contraste muy grande de pobreza y riqueza, a lo que no estamos acostumbrados aquí, porque en Europa no estamos acostumbrados a ver eso. Pero bueno, es lo que te he dicho, creo que como experiencia ha sido muy buena, ha sido una pena porque no hemos podido viajar por la India, ni hemos podido vivir de verdad la India profunda y vivir esa experiencia al máximo, pero también es cierto que veníamos de una pandemia y tanto yo como mi mujer como mi hija hemos estado también tranquilos en un hotel, seguros, y espero que el año que viene, que tenemos que volver ahora en 3 meses, todo esté un poco mejor y tengamos un poquito más de libertad para disfrutar de India. Bueno, y cuéntanos un poco qué es eso de la Mamba Mentality, que te gusta a ti mucho publicarlo en el Twitter. Yo sé lo que es, que también soy un fan, pero habrá muchos amigos y seguidores que no lo tengan tan claro. Pues Mamba Mentality viene de que yo cuando era joven siempre me gustó el baloncesto, pero tampoco le hice mucho caso, pero
cuando tenía 16, 17 años, sí que empezaba a leer y a ver partidos de la NBA que empezaban a echarlos en 4, me acuerdo perfectamente, a las 3, 4 de la mañana y siempre echaban a los Lakers. Y yo, pues eso, de jugar en los juegos con Kobe Bryant y de verlo y cómo competía, y empecé a leer cosas y bueno, pues empecé a ver cosas de él y yo decía, joder, este tío con lo que ha ganado, cómo se comporta, cómo que entrena, las historias que escuchaba que la gente hablaba de él y la Mamba Mentality, que es lo que él puso de moda, por así decirlo. Simplemente quiere decir que hay que intentar ser la mejor versión de uno mismo cada día. Seas zapatero, seas jugador de fútbol, seas empresario o seas inversor. O simplemente no ser nada, intentar ser mejor persona, ¿no? Entonces creo que es un poco, la mentality para mí es cada día cuenta y cada día puede ser un poco mejor en todo. Entonces, bueno, viene ahí un poco la man mentality, que es que todos los días cuentan y todos los días no hay que compararse con nadie, sino con uno mismo, intentar crecer en lo personal, en lo deportivo, en lo empresarial, pues todo lo posible. A mí me gustó mucho, no sé si has visto el documental de Michael Jordan, el de Last Dance, me gustó muchísimo. Joder, sí, en el confinamiento, en el primero que vi. Yo lo he visto, sí, tanto bueno, en español como en versión original. Dicen que estaban preparando uno de Kobe Bryant. Me llamó la atención mucho que, Está, claro, la gente tiene a lo mejor en la mente o piensa que un jugador de élite se forja a base de talento, que es verdad que el talento es trabajo, por unas habilidades físicas que lógicamente tienes que tener, pero luego hay una cantidad de trabajo y esfuerzo detrás, ¿no? Eso que hacían estos de levantarse a las 5 de la mañana para que cuando llegaran todos a entrenar a las 10, ellos ya llevaran un entrenamiento, hacerse la siesta en el coche y luego repetirlo, pues yo no sé si lo has visto en un terreno de juego, ¿no? Pero eso es muy poco habitual. no, creo que en el baloncesto sí que es verdad que hay mucha capacidad de mejora, porque al final va mucho por estadísticas y tú sabes, pues si tiras de 3 y tiras mal esta temporada, sabes dónde tienes que mejorar y eso sí que es entrenable, el tiro libre, el bajar de peso. Pero creo que el baloncesto es muy diferente al fútbol. En el fútbol intervienen muchos factores, interviene pues un campo que está lloviendo, sois 11 tíos, la posición de cada jugador, interviene el árbitro, la decisión del árbitro. Bueno, creo que el baloncesto sí que las estadísticas son más controlables, son más entrenables, pero es lo que tú dices. Una persona que ha ganado 3, 4 anillos y sigue levantándose a las 5 de la mañana y decir, no, yo en pretemporada no me voy de vacaciones. Se va mi familia y yo entreno el triple que los demás porque cuando llegue ya la pretemporada, ellos han estado de vacaciones y yo llevo 2 meses de antelación por encima de ellos. Entonces, bueno, pues creo que gente como Cristiano Ronaldo, como Michael Jordan, como Kobe Bryant, Tiger Woods, Rafa Nadal, bueno, pues siempre es verdad la frase esa mítica que dice, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Pues creo que ellos lo han demostrado y creo que ahora con las redes sociales, en la época que vivimos, podemos comprobar el estilo de vida que llevan, ¿no? Que no los pillas en ningún renuncio de bebido, de fiesta y con alcohol, o siempre por ahí haciendo que si cumpleaños. No, creo que bueno, hay gente talentosa como Neymar, que se puede permitir hacer muchas cosas porque es muy talentoso, y hay gente que es muy talentosa y muy currante y extra mega profesional, como Cristiano Ronaldo, Kobe Bryant o Michael Jordan en su momento, que viven por y para ello y compiten contra ellos mismos y quieren ser siempre los mejores. Y eso es lo que les lleva a tener un nivel de vida que ya han ganado todo, pero querer seguir ganando. Oye, a mí me hacía gracia, no sé si te fijaste en el documental, el caso, bueno, yo me he leído el libro de Phil Jackson que me gustó mucho y habla del caso de Rodman, ¿no? Y dices, ostras, De ¿cómo, Rodman. cómo un tío como Rodman puede llegar a jugar ese nivel cuando se fue de fiesta a Las Vegas y A luego Las Vegas. tuvo que ir Jordan a cogerlo literalmente de la oreja cuando estaba en la cama con Carmen Electra para Sí. llevársela y decirle, oye, que tenemos los playoffs? Bueno, yo creo que ahí interviene mucho la capacidad del entrenador, porque el entrenador es el que manda y el jugador al final, por mucho que quiera, el entrenador es la cabeza pensante y la cabeza visible. Y ahí Phil Jackson, como dicen en el documental y su libro, él era un gestionador de grupos. Él no entrenaba a jugadores, entrenaba a personas. Y sabía que con Jordan tendría que hablar de cómo era el pick and roll, sabría que con Scottie Pippen tendría que hablar de cuántas mujeres había estado y con Rodman a lo mejor no tenía ni que hablar, simplemente tendría que dejarle a su aire y que hiciese lo que hiciese. Y bueno, pues creo que la versión ahí de Phil Jackson, como demuestra en el documental, con vídeos verídicos de lo que pasó, pues es de admirar porque
creo que ahí se impone el, oye, bueno, pues entiendo que este jugador necesita esto, renuncia a mi ego como entrenador, y también tiene un grupo que sabía que Rodman era un chico especial, pero que lo necesitaban para ganar. Y eran inteligentes también, es decir, oye, ¿por qué él sí y yo no? Bueno, porque él era especial, lo necesitaban, pero egoístamente lo hacía muy bien porque necesitaban a Rodman para ganar. Se demostró que sin estar Rodman sufrieron un montón, muchos partidos, cuando ya él no quería jugar o quería irse o estaba mal. Entonces, bueno, pues renunciaron al ego del yo por el nosotros y lo hicieron muy bien. Efectivamente, él lo cuenta así en el libro, renunciamos al yo por el equipo. Y claro, es brillante si lo piensas, ¿no? Porque al final es como cuando tienes un hijo o hijos, los que tenemos hijos, intentas a veces que hagan cosas lo que tú quieres, ¿no? Y Sí. dejarles esa libertad igual es más inteligente muchas veces que tratar de forzarlos a, pues no sé, a algo que tú quieras que sean. Fíjate que en Valencia tuvimos aquí al gran Romario, no sé si te acuerdas de él. Sí, joder, sí. Romario da Sousa Faría, que decía que le gustaba más la noche que el día. Y en Barcelona funcionó bien, ¿no? Porque Johan Cruyff creo que fue capaz de gestionarlo, pero aquí cuando llegó con Luis Aragonés y tuvo un evento ahí, no sé si te acuerdas, los más viejos del lugar se acordarán, que le dijo, míreme a los ojitos, que llegó un Mírame a día, los ojos, sí. míreme a los ojos y ya no volvió a jugar porque no estaba en condiciones, ¿no? Igual si lo hubiera gestionado de otra manera, pues hubiera hecho goles y hubiera rendido bien, ¿no? Sí, pero bueno, también creo que eso, tanto lo de Jordan, lo de Scottie Pippen, lo de Romario, creo que en los años 80, 90 se podría hacer. Ahora mismo, que la información en un segundo vuela, creo que es imposible, porque mediáticamente te matan. O sea, ya no, a lo mejor en esa época Scottie Pippen lo hizo y solo se enteraba la gente que estaba en Las Vegas, el equipo, y a los 3 días se enteraba todo el mundo que lo había hecho, pero ya estaba hecho. Creo que ahora mismo es imposible porque en el mundo que vivimos, donde la información vuela en 2 segundos, vía Twitter, vía Instagram, vía todo, socialmente, bueno, pues ya la gente te mata y hasta piden la cabeza. Y muchos, creo que gestores, presidentes, directores deportivos, se ven muy, no sé, como muy decir, oye, tengo que tomar una decisión porque la gente me lo está pidiendo, aunque yo crea que no es lo necesario. Pero entonces creo que ahora mismo ese tipo de jugador, ese tipo de vida o ese tipo de comportamiento no es viable para la sociedad que tenemos. Bien, oye, vamos a hablar un poco, antes de pasar a las preguntas, responder las preguntas de nuestros amigos foreros, sobre tu espíritu emprendedor. Yo tengo un amigo también que jugó, bueno, el tema de ser futbolista, la verdad que es complicado, ¿no? Porque muy pocos llegan. Yo tengo un amigo que también estuvo en el Madrid, en las categorías inferiores, creo que estuvo 4 o 5 años y me contaba, dices, ostras, aquello era duro porque cada año, cuando llegaba a final de temporada, deciden quién se queda y quién La se va, mitad. ¿no? Y tú tenías a los amigos ahí y cada año iba saliendo la mitad, dice, ya con el tiempo te vas acostumbrando, sabes que en algún momento te llega a ti. Pero eso tiene que ser difícil cuando eres un chaval, que se te vayan la mitad de los amigos, vuelvan otros nuevos y luego tú tienes que volver a pelear para que a la temporada siguiente no te liquiden a ti, ¿no? Es como querer montar una empresa y nunca tener el capital suficiente para arrancar. Mira, yo siempre lo he dicho, yo creo que he estado en la mejor universidad del mundo futbolísticamente hablando, porque en el Real Madrid yo entré con 11 años y yo venía de jugar siempre con mis amigos en mi equipo y éramos 16 en el equipo, 11 jugaban y 5 cambios y cada semana pues unos titulares, otros no. Y con 11 años tú solo quieres jugar y pasártelo bien. Y cuando yo llegué al Madrid, me acuerdo que los primeros días éramos 35 niños y sabíamos que en una semana hacían una criba y tú no estás jugando pensando en que te van a echar o qué tal. Pero sí que, bueno, pues la primera no te das cuenta y pasas. Y la segunda dices, bueno, en 25 se quedan 22. Pero claro, tú dile, yo me acuerdo el primer año que era, yo tendría 11 años en infantil B, éramos 22 y solo jugaban 11. Es decir, cada semana solo iban convocados 16. 6 niños se quedaban sin jugar y toda la semana tienes que ir a entrenar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Madrid te preparaba ya desde pequeño para ser competitivo y para ser profesional. Decir, oye, me juego el pan cada día, si quiero jugar y quiero seguir aquí, tengo que entrenar más duro que mi compañero y te exigía. Y el tema de amigos, yo cuando entré en Madrid iban pasando los años y ya cada vez no es que tienes amigos, tienes compañeros de trabajo. Y te estoy hablando con 13, 14 años. Pues ser 23 y 10 de junio reunirte en las oficinas de Valdebebas y salir niños llorando con 13 años con sus padres porque no los han renovado y se tienen que ir a su pueblo o a un equipo más pequeño. Y pues es frustrante para un niño perder la ilusión de que no puedes jugar en Real Madrid, tienes que bajar tal. Entonces,
el Madrid te preparaba siempre para ser competitivo. Yo estuve 11 años, el último año que acabé contrato fue con 21 años, no me renovaron, no me echaron, simplemente me renovaron. Bueno, pues tomas otra salida. Pero sí que me di cuenta que gracias a todos esos años yo estaba preparado para competir en el ETI y para saber qué era el fútbol profesional y no decir, bueno, voy a otro equipo y si no juego, como yo he tenido compañeros, lo dejo, porque es que yo no estoy acostumbrado a no jugar. Yo sí, yo estaba acostumbrado a no jugar, estaba acostumbrado a competir cada entrenamiento con mis compañeros y ya te digo, no eran amigos, eran compañeros de trabajo que estaban entrenando para ganarte el puesto y yo tengo esa mentalidad desde los 12 años que entré en el Madrid. Y bueno, y luego tú ya dejaste Madrid, ¿no? Has comentado que fuiste al Depor y de alguna manera tú tenías en mente ya que sabes que la carrera de un futbolista pues no es todo lo larga que puede ser una carrera de otro tipo profesional y que tienes que ahorrar e invertir, ¿no? Para cuando eso acabe. ¿Cómo te planteas eso, ese pensamiento? Bueno, hay algún amigo que nos ha preguntado precisamente por el tema de la inversión en los deportistas y bueno, sabemos que hay muchos que incluso ganando mucho dinero pues luego tienen serios problemas, ¿no? En cuanto, y bueno, y serios problemas, pero de depresiones y recientemente pues ha conocido desgraciadamente también el caso de Arnau, ¿no? Que era portero del Barça y ha acabado suicidándose porque tienen problemas hasta psicológicos, ¿no? Derivados de una mala gestión, pues tanto económica como a lo mejor pues de tu propio psicología. ¿Cómo, Y cómo lo llevas eso? bueno, yo empecé todo porque, bueno, yo empecé con 16 años, ya ganaba mi dinero y para tener 16 años y meter un dinero que podrías vivir bien, pues al final he vivido en una familia muy humilde. Mi madre trabajaba y mi madre, pues con mi primer sueldo, yo me acuerdo con 17 años, lo que hacía era, bueno, pues decirme, oye, tú tienes esto para gastar y esto hay que ahorrarlo por si acaso. Entonces, mi madre ya siempre estuvo conmigo un poco pendiente de que yo ahorrase, también lo he vivido en casa, pero ahorrar, no invertir, solo ahorrar. Mi madre era de las de antigua, del dinero en el colchón o el dinero en el banco, pero no se toca. Entonces, empecé un poco por ahí y empecé con el tema de la inversión porque me engañaron, porque me acuerdo con 18 años, bueno, compañeros de mi madre trabaja en el ejército, se dedicaban por las tardes a trabajar como empleados de, bueno, captar gente para invertir 100, 200 euros en unit links y cosas de estas de tal, pólizas de seguro, etc. Bueno, pues yo con mi desconocimiento con 18 años lo empecé y cuando tenía 22, pues yo digo, joder, pues tengo 15.000 euros ahorrado en 4 años, que todos los meses 150 euros. Y cuando fui a echar mano de ellos, porque me fui al Madrid y necesitaba un poco de dinero para hacer unas cosas, pues de 22 recuerdo que me dijeron que no, que yo tenía la mitad. Dije, pero ¿cómo que tengo la mitad? Me dijeron, sí, sí, porque los unit link, pagas una prima del seguro, también se come comisión y son cestas que invierten sobre cestas de fondo de inversión. Entonces, al final era una comisión tan grande que el fondo pues se comía lo que si ganabas un 6 tenías un casi un 10% Y de gracias que comisión. tenías la Entonces, mitad todavía. Gracias que tenías aún la sí, mitad. y yo me asusté y cuando vine a León con 23, 24 años, sí que recuerdo que conocí a un hombre que es un gestor de patrimonios con el tema del fútbol y si le comenté mi caso, me lo llevó ahora mismo, hace un mes, me ha salido el juicio y me van a devolver todo el dinero hasta con intereses, o sea que muy bien, pero claro, es mi dinero de un tiempo. Lógico. Me lo gestionó él y él me dijo, pues mira, yo me dedico a esto y no me dijo, oye, dame tu dinero y yo te lo invierto. No, me dijo, toma, te voy a dar un libro, léetelo, a ver si te gusta. Pues a través de varios vídeos que me pasó en YouTube y leerme 4, 5, 6 libros a través de el interés compuesto, el dinero, el por qué invertir en renta variable y por qué a largo plazo es más seguro que todo lo que hay en el mundo. Entonces empecé a leer y empecé a averiguar por mí mismo, me sentí cómodo y bueno, pues él me estaba gestionando mi dinero y el último año y medio, pues ya he empezado yo, pues conociendo gente inversora como tú, como Tomeu, pidiendo consejos, leyendo, viendo documentales, a invertir por mi cuenta, siempre con precaución, siempre con cuidado, pero a invertir pues con todas, gracias a Dios que tenemos ahora, pues con De Giro, con Interactive Brokers, y bueno, pues por ahí va un poco el tema, a través de un error que me engañaron y conocí una persona que, pues mira, que a día de hoy creo que le doy gracias porque creo que tengo la mentalidad de que si gano 10 tengo que ahorrar 4 y vivir bien con 6. Desde luego es para estar agradecido. Has marcado dos factores que son fundamentales. Yo me he dado cuenta, bueno, lo principal es que has empezado muy joven y la verdad que eso es un factor súper importante, el tiempo, ¿no? Luego,
el tema de equivocarte al principio, yo me doy cuenta que la gente que se equivoca al principio luego nace como con más fuerza, ¿no? Porque se Sí, preocupa más, estudias más, aprendes más exacto. y coges el camino correcto. Y luego tener un mentor que te diga, bueno, léete este libro, empieza por aquí, eso la verdad que no tiene precio. A mí es lo que te digo, bueno, él me quiso solamente ayudar porque, bueno, por el tema del fútbol, él era socio de la Cultural Leonesa y, bueno, me dijo, joder, pues yo te lo miro. Y luego me comentó a lo que se dedicaba él y él nunca me dijo, como suele ser, no, yo te lo gestiono o estamos acostumbrados a los Joseph Farran en YouTube que te salen y quieres ser rico y quieres ganar dinero, dame el dinero y yo te lo... No, él me dijo, oye, si te gusta, léetelo, tómate tu tiempo, tómate calma. Y después de 2 meses de leer, bueno, pues yo lo que te digo, le di gracias a Dios que lo conocía a él y qué pena que en vez de con 24 o 25 no lo conocí con 18 cuando empecé a ahorrar esos 200 euros al mes. Hombre, con 24 muchos todavía no habíamos empezado ni a ingresar. Bueno, y eres muy fan también de Terry Smith, ¿no? Que tanto a Tomeu como a mí nos gusta mucho. Sí, bueno, pues con Terry, pues lo que hablamos, yo no lo conocía, conozco poco, he leído sobre él, pero conocía poco, pero a través de preguntarte a ti y preguntarte a Tomeo, siempre es cierto que me habéis dicho, oye, mira, si quieres dormir tranquilo, pon tu dinero ahí, que al final sabes que es un tío que siempre está con lo mismo, no cambia, no hace grandes cambios y siempre tiene sus empresas y sabes que tú entre un 8 y un 12% siempre lo vas a tener asegurado. Entonces, pues gracias a ti, gracias a Tomeu, tengo también ahí otro dinero invertido y desde el año pasado, pues muy contento porque tenemos ahí un 15 o un 17%. Bueno, desde el 2009 creo que empezó con el fondo está haciendo un 18% anualizado, Terry. No creo que, no Ya, creo yo te que hablo, yo vaya te hablo mucho de peor, la cuando verdad. empecé yo. Bueno, Yo te hablo del año pasado cuando empecé, pero sí, sí, por eso te digo que ojalá toda esta gente como vosotros os hubiera conocido en el 2008-2009, que encima creo que ahí yo soy del 90, o sea que en el 2008-2009 yo tenía 19 años, que creo que es el mejor momento que ha habido en la historia para invertir, ha sido en el 2008-2009 y yo es cuando tenía ese capital. Entonces imagínate para mí, pues es una pena que esos 4 años, yo los 5 los perdí y joder, pues mira, ahora lo veo y digo, joder, si hubo aquí unas rentabilidades que hasta el más tonto hacía un 15%. bueno, vamos a aprovechar, ahí vamos con la cuña publicitaria de Quality and Alpha, ¿eh? Todavía no cobramos comisión, pero aprovechando, no solo tú, sino hay más amigos foreros que este año han sido padres y voy a aprovechar para compartir pantalla para ver el proyecto que has emprendido. Los que nos estéis escuchando a través del podcast, pues os lo cuento, ¿no? Bueno, Iván ha creado la marca Banabalu, que es de ropa para niños. Los que estéis viéndonos en YouTube lo veréis en pantalla y en el cual, pues, bueno, es una tienda online, si no me equivoco, pues que tiene, pues, bueno, aquí ranitas, vestiditos, conjuntitos para niñas y niños. Aquí sale una niña muy mona, no sé si es tu sobrina o quién es. No, es una modelo. Ah, una modelo profesional y todo, tú, con esa edad ya. No, no profesional, pero bueno, es una niña que es muy guapa y se dedica a cantar y la conocíamos y pues mira, le pedimos ese favor y pues sí, ¿Y cómo te metiste en este proyecto? por amor, por amor, porque yo con mi mujer he estado siempre, bueno, pues desde hace 5 años que nos conocimos y a los 2 años de estar juntos, ella diseñadora de moda y le llamaron de Mayoral, Sí, la ropa de marca infantil que además es española. sí, yo la conozco Y pues porque he comprado, yo tengo dos niñas. claro, todo el mundo, yo creo Y que cualquier sí, español conoce Mayoral. Y estuvo 2 años en Málaga trabajando, diseñando ropa de bebé, pero ella es verdad que también es de las de quiero seguir creciendo, no me quiero estancar aquí, tener mi sueldo y trabajar y siempre hacer lo mismo. Entonces, por un poco por amor y un poco por seguir creciendo ella, dijimos, joder, si tú crees que vales y tú crees que tienes capacidad de mejorar y quieres, podemos crear una marca, intentar ver cómo tal, hicimos las cosas bien, con cabeza, empezando poquito a poco y empezamos en abril de 2019 y bueno, pues ya llevamos 2 años, cumplimos el mes pasado y esta es nuestra sexta colección y la verdad que muy bien, estamos muy contentos, es todo ropa de vestir de niña, es ropa toda hecha aquí en Berín, todas las telas las compramos aquí en Valencia, Barcelona y Sevilla y la ropa está hecha, digo, en un taller de Berín que trabaja para grandes marcas como Zara o como Corte Fiel
y también tiene sus pequeños productores como somos nosotros y nos hace la ropita, o sea que está todo hecho y elaborado aquí. Tiene Todo su coste, made in Spain, claramente, todo. made in Spain, tiene su coste porque al final es verdad que te pones a analizar, yo ahora que vivo en la India y te dicen lo que vale fabricar una prenda allí, lo que vale aquí, y es un 400% más caro aquí, pero sí que es verdad que lo notas en el tema de los tejidos, en el tema de cómo están los acabados, los bordados, todo. Y es verdad que las clientas, o en este caso los clientes, que tú también los has comprado, sí que están muy contentos con el resultado porque pagas un poquito más y la calidad lo notas. O sea que el Made in Spain aquí está bien y bien claro. Yo le he comprado, por cierto, a mi amigo Paco, que es el que jugó en el Madrid, que también me estará escuchando. Y bueno, la verdad es que vale la pena que le echéis un vistazo a la web, vanabaloo, con dosos.com, o sea, por las fotos, son bien bonitas y si tenéis algún detalle, pues oye, ayudamos con el Made in Spain aquí damos trabajo de verdad, no como los de Podemos. Totalmente. Y es bien difícil esto de llegar a ser futbolista, ¿no? La gente se piensa que todo el mundo va con Ferraris, ¿no? O es como Messi, pero yo tengo un amigo que llegó a jugar, fíjate, acá está de moda en el Villarreal, y jugaban juveniles cuando estudiábamos en la universidad. En España ya sabes que es prácticamente incompatible estudiar con trabajar, no como en Estados Unidos. Y él llegó a un partido a ser convocado en primera cuando estaba Caparrós. Y me acuerdo que en la segunda parte, cuando llega el descanso, dice, venga, a calentar en la banda, ¿no? Y jugaba de delantero y se pone a calentar y cuando ya faltaban 5 minutos que pensaba que iba a salir y dice, no, pues siéntate. Y le dice, y se sienta en el banquillo otra vez y nunca llegó a debutar, ¿sabes? Y estuvo pisando el césped de primera, pero se quedó a un paso. Y mira que dices, igual hubiera salido ahí, hubiera debutado, hubiera marcado y te cambia la vida completamente. O sea, hay un factor suerte también que nunca sabes si se va a desatar o no. Sí, hay factor suerte, pero creo que la suerte se busca. O sea, en este caso es lo que tú dices. Si hubiera debutado, hubiera cambiado. Yo creo que no. Creo que 5 minutos de tu vida no te hubieran cambiado. Creo que a lo mejor si debutas y tienes esa oportunidad y de por sí o por suerte marcas un gol o haces algo, seguramente te den otra oportunidad, pero luego te la tienes que ganar. Creo que hay un factor suerte, pero creo que es mínimo. Creo que es mucho trabajo, estar muchas veces en el momento adecuado y en el sitio adecuado, pero creo que es muy difícil. Yo a los chicos indios, ahora que estoy allí con ellos, siempre se lo digo, en España es muy difícil. Ellos en fútbol llevan 15, 20 años allí como mucho, entonces no hay mucha formación. Están empezando ahora teniendo entrenadores desde base, más pequeñitos, pero se ve que es muy diferente que España porque no llegan con esa técnica, esa calidad, esa conciencia del juego, ¿sabes? Nosotros tenemos mucho conocimiento táctico del fútbol porque desde pequeñito te enseñan a colocarte, a saber dónde está tu compañero, al control y pase, y ellos no lo tienen, es un correcalles. Y yo se lo digo, tenéis suerte de que aquí en la India estéis jugando un deporte que es maravilloso y tenéis una capacidad de crecimiento y cualquiera que tenga un poco de condiciones puede llegar a ser futbolista profesional o intentar vivir de ello. Aquí en España es muy complicado, todos sabemos cuántos equipos de fútbol de niños hay y de niñas por cada 100 metros cuadrados. O sea, si hay Benjamín A, Benjamín B, Benjamín C, de cualquier equipo de fútbol de pueblo. O sea, yo creo que de cada 100 niños, no sé si por suerte o por desgracia, 90 quieren jugar al fútbol. Entonces, está muy complicado ser futbolista y requiere también de mucho esfuerzo, aunque la gente no lo crea, de evitarte malas compañías, de los fines de semana quedarte en casa, de perderte. Yo me he perdido, yo siempre lo comento, yo nunca me he ido de fin de curso, no me he ido de excursión. Yo agosto y julio no sé lo que es para mí, desde que tengo 13 años, que tengo que estar aquí entrenando. Y es complicado cuando ves que tus amigos se van de vacaciones, cuando los viernes y los sábados con 16 y 17 años quedan, se van a tomar sus cervezas, sus copas. Bueno, pues son cosas que uno se pierde, pero a la larga digo, joder, menos mal que me sacrifiqué y también me hicieron hincapié en que me sacrificase para hacer esto porque dices, ¡buah, vaya sacrificio! Bueno, ahora lo pienso y digo, pues no es tanto sacrificio. Pero cuando tienes 18 años Sí, lo y es. ves que tus amigos salen y ligan y se van de fiesta y con las chicas y fin de curso y bueno, son tantas cosas que tenemos 18 años Y que más cuando dices, cuando además joder, tienes pues dinero para poder hacerlo, porque dices, oye, me quiero ir a Ibiza, cuando me además podría ir puedes hacerlo perfectamente. claro, y tienes un poco de decir, joder, pues si yo me puedo mantener, que tus compañeros viven casi, por así decirlo, con la paga de sus padres, y tú puedes vivir bien y puedes ir para arriba y para abajo, y tienes coche, pero bueno, luego tienes otros momentos que también los disfrutas, porque tienes más capacidad que ellos, pero que es un sacrificio que también haces, y luego pues eso, el día a día, y que tienes que estar preparado psicológicamente, que
que es un nivel de competitividad que no todo el mundo está preparado. Yo tengo muchos compañeros que son muy buenos jugadores y podrían haber vivido de esto, pero mentalmente no estaban preparados para estar todos los días comiendo bien, compitiendo bien, rindiendo bien, aceptando que te pongan, aceptando que no te pongan, aceptando que estar 2 meses en la grada sin ir convocado. Bueno, pues tienes que estar preparado para todo, pero en cualquier trabajo. Pero yo te hablo de lo mío y no es nada fácil, pero son sacrificios que a mí, bueno, en su tiempo no sé si me costaron, ahora lo veo y digo, joder, pues no son tan grandes sacrificios. Ahora Oye, tengo 30 años y una niña y me dicen, el sábado hay que salir a tomar copa. Y digo, no, no, que el domingo por la mañana tengo a la cría temprano y digo, no me cuesta nada. oye, voy a poner este vídeo, no sé si lo estás viendo. Aquí metes un gol Sí, sí lo veo. en la India, que a ver si se oye bien y si te parece lo comentamos para los que no nos vean por YouTube. No sé cómo haces este gol, pero coges el balón en la frontal del área y te corres todo el campo con un sprint que ni Cristiano Ronaldo para marcar un golazo. Yo no he visto nada igual, creo que Bueno, pues mira, mira muchos el minuto, años. es el minuto 80, mira el minuto, es el Minuto minuto 88. 87, sí, es el minuto 88, ellos iban perdiendo 2-0, estaban ya casi dándolo todo por perdido y bueno, pues yo no sé por qué, encontré el balón y decidí arrancar, que me gusta mucho, romper líneas conduciendo, En pero plan llegó un momento Beckenbauer. que pero sí, empecé a arrancar con el, bueno, pues y empecé a saltar jugadores porque al final ellos dirán, joder, este defensa la va a pagar y tuve que saltar 2 líneas. Me voy de muchos, pero en realidad no me voy de nadie porque solo salto línea. De ahí una Y pared. ahí creo que el mérito es casi del compañero que me deja solo contra el portero y luego sí es verdad que yo defino bien, pero él, pues bueno, mira, me ve ahí, me pega un pase de la muerte y yo es verdad que defino bien y es un golazo por el tema de donde arranco, la verdad. Pero bueno, también hay que ponerlo que quedan 5 minutos, van perdiendo 2-0, ellos están arriba y bueno, pues la concentración en el minuto 88 perdiendo 2-0 no es la misma que si fuésemos 0-0, que seguramente me hubieran metido un palo y no me hubieran dejado pasar ni 10 metros. Los asiáticos dice que son muy, muy fanáticos con sus jugadores. Desgraciadamente, pues ahora no hay Sí, público, pero supongo que a la temporada siguiente volverá y se emocionan mucho, ¿no? Con sus jugadores, sobre todo con los extranjeros, le ponen mucha pasión. sí, lo hemos vivido. Es una pena porque una de las cosas que a mí me gustaría vivir es eso. Nosotros tenemos un estadio de 25, 26 mil personas y van 17, 18 de media y están todo el rato haciendo ruido. Saques un córner, ¿no? Al final es lo que te he dicho, en España el que va al fútbol entiende y conoce y unos van a desahogarse, otros van a ser entrenadores de fútbol y otros van a disfrutar. Pero si pasas 10 minutos sin atacar, te pitan, porque Hombre, que sí, pita. y tú lo sabes bien que eres de Valencia. En Valencia, yo me acuerdo en Valencia que es que o sea, a Cooper le decían de todo. Y digo, Pero joder, y Cooper luego era dices, muy defensivo. sí, pero llegó a 2 finales de Champions. Y dices, hostia, si es Ya, que sí, sí. tú sabes lo que es llegar a 2 finales de Champions y poder vivir eso. Es muy difícil, pero bueno, la gente al final vive el momento y no se acuerda ni de lo que hace ni de dónde ha llegado, vive el momento y ese día no estás bien y te pitan, pero no solo en el Valencia, han pasado en 1000 sitios de España y de los pocos que hay que no, creo que es la afición del Atlético de Madrid, que todavía aguantan ese respeto, pero allí en la India no, allí en la India eso de pitar te dicen, pero ¿para qué me pitas? Yo no entiendo, yo quiero que tiren, que corran, que luchen, que marquen goles, si quedas 5-5, mejor que ganar 1-0. Bueno, ellos lo viven así y bueno, es diferente, es una manera de vivirlo diferente, pero es muy entretenido. O sea, como a mí como experiencia como jugador, me encantaría vivirlo porque son muy apasionados, le dan mucho bombo a la publicidad, tú vas, pues eso, choca, porque aquí nosotros en España, quitando del Madrid, el Barcelona y alguno más, bueno, pues los demás somos, sí, somos futbolistas, tenemos nuestro patrimonio, pero somos relativamente, bueno, pues normales. Pero allí en la India no, allí pues igual que está el cartel de la gasolinera, al lado estás tú anunciando una cerveza que es como la Heineken aquí en España y o estás, en una parada, estás con el bus yendo a entrenar y en una parada de autobús donde hay 50 personas está tu foto con otro compañero dando toques a un balón y te choca porque dices, joder, que yo estoy ahí, que todo el mundo me ve. Entonces, sí, a nivel Ostras. de allí, bueno, pues está muy bien porque te va a quedar, a mí me va a quedar por lo menos para mí, para mi recuerdo, para contárselo a mi hija y a mis hijos y decir, joder, mira a tu padre que estuvo en la India y allí era alguien conocido. Sí, porque tus hijos, o bueno, tu hija no se acordará, pero sí que le enseñarás las fotos y la verdad que Mi será, hija es será una medio india experiencia increíble. todavía. Hasta que no cumpla 14 meses, ha pasado 7 meses en la India, así que tiene que recuperar todavía. Por último, aquí voy a enseñar, he encontrado aquí algunas fotos en Twitter porque no contento con el tema de Banabalu, has montado un restaurante, o sea, tú no paras. Ahora has montado un restaurante en Madrid, mano de santa.
Mano de Santa. Cuéntanos un poco, está en, a ver, calle General Díaz Porlier 95, está 95. muy cerca de la Plaza de Toros, ¿no? De las Ventas. Sí, de las Ventas al lado, sí. Está el barrio Salamanca. Bueno, pues sería hipócrita decir que lo he montado yo. A mí, con el tema del COVID, mi hermano, que es un emprendedor también muy grande, que tú lo sabes, tiene unos embutidos extremeños muy ricos, que se llama José Tomás Ibérico, Correcto, sí. pues se dedica a la hostelería y está todos los días de bares, y con esto del confinamiento, pues ha habido mucho tiempo para pensar. Y pues yo estando en la India me comentó un poco, me dijo, mira, nos vamos a tirar para adelante, creo que tenemos un grupo de trabajo muy bueno y con el que podemos apostar y crear algo ahora, y creíamos que era el momento. Entonces, bueno, pues decidimos 4 socios y yo, que le he comprado una parte a mi hermano, que yo soy socio de mi hermano de su parte, crear Mano de Santa, y la verdad que yo soy socio capitalista, poco hago, pero sí que es verdad que, bueno, pues estoy metido y me gustó mucho el proyecto y me gustó mucho cuando estaba en proceso, y ahora que llevamos 3 días abiertos y he ido 2 días, estoy encantado, y si hubiera podido lo hubiera hecho antes, y si hubiera podido aportar más, hubiera aportado más, porque creo que va a ser un éxito, creo que es un sitio muy bueno, creo que tenemos un equipo de trabajo fenomenal, son muy buenos, muy profesionales, y bueno, pues tiempo, paciencia y esto es para valientes, y que vaya bien, y se come muy bien. Entonces creo que como yo he ido y yo hablo como comensal, he comido muy bien, pues creo bueno, pues que tiene futuro. Eso es fundamental cuando tú haces algo, lo que sea, ¿no? Un restaurante, pues no sé, ropa, cualquier producto, ¿no? En materiales de construcción, probarlos para poder pues tener un criterio, ¿no? Porque Claro, si hay gente que hace cosas y luego ni las prueba ni las ve y no entiende por qué no funcionan. Y dice, hombre, lo primero que tendrás que ver es que es bueno, ¿no? O que hay algo que se puede mejorar desde un punto de vista constructivo. Y a partir de ahí, que si es bueno para ti, entonces puedes empezar a pensar que puede ser bueno para los demás. pues mira, yo siempre tengo ese pensamiento, siempre, y ese pensamiento lo tuve desde que yo, cuando era pequeño, bueno, pequeño, con 18 años, me compré una casa, que yo siempre quería un coche grande, y me dijo mi madre, no, un coche normal y la otra mitad para la entrada de una casa. Y cuando lo alquilé, me tuve que ir de Madrid, y he vivido pues 8 años de alquiler. Coruña, León, Ferrol, papá, y me cambié de casa. Y siempre de alquiler, ¿sabes cómo es? Como digo yo, Sí, o yo he lo pagas estado muy años bien, también. o si no, te ponen muebles que no quieren ellos, lámparas que no quieren ellos, La televisión de tubo, la televisión de tubo, la que te ponen. paredes amarillas en un salón todos los días que no te apetece verlo. Y ahora que estoy en León, que me compré una casa el año pasado, la estaba alquilando, y hace 3 días vinieron a ver una pareja joven, y pues se quedaron sorprendidos por cómo estaba la casa y por cómo la alquilaba. Porque les voy a dejar el sofá nuevo, les voy a dejar una tele de plasma de 50 pulgadas, les voy a dejar, pues la verdad que está todo muy bonito porque la ha decorado mi mujer y está todo bien cuidado. Y me decían que, joder, que ellos habían estado buscando mucho tiempo, y que sí, que esto era 50 € más caro, pero claro, que estaba todo muy bien cuidado y muy bien bonito y que daba gusto entrar, y que lo que habían visto era como que todo de cuéntame y que la gente no pensaba en tal. Es Y así, yo es se lo así. dije, digo, es que a mí esto me ha pasado, y yo, como lo he vivido durante 5 años, el tener que buscarme un alquiler y echar horas y horas y visitas para encontrar que me guste, yo siempre dije, yo tengo una casa, tenga dos y la alquilo, quiero que el que entre diga, me la quiero quedar, quiero estar a gusto aquí y me apetece quedarme. Y tengo 2 casas ahora mismo en alquiler, y las dos las tengo así. Y te digo el por qué, porque creo que si la tienes mejor, vas a poder sacar un poco más de rentabilidad, y creo que la gente lo va a valorar y te lo va a cuidar más y va a estar más a gusto y más tiempo va a estar. Y al final, a la larga, es mejor. Pues con eso te iba a decir, con lo otro, que hemos montado el restaurante, y doy gracias a Dios que he entrado, porque he ido y me ha encantado tanto el trato, la comida, el servicio que se da, que digo, joder, si es que esto yo vendría si no fuese mío. Entonces, ahí voy, que todo lo que hagas con cariño, con pasión, y algo que si dices, oye, pues yo vendría, sí. Ahora, no seas tan cara dura de decir, no, yo lo monto, pero yo aquí ni vendría. Entonces, yo Bueno, eso no va conmigo. Yo nunca lo haría, ¿eh? Yo, por ah, mi forma de ser y forma de ver la vida, yo nunca haría algo como con la ropa. Yo no podría vender algo que te lo compren y cuando llega a casa diga, madre mía, qué desastre. A unos le gustará más y a otros menos, pero que digan, bueno, pero tiene calidad, es bonito, me ha llegado un buen paquete, etc, etc. Pero no podría hacer algo de que yo lo recibiese y dijese, joder,
pues yo en esa filosofía, cualquier cosa que haga, pequeña o más grande, quiero que sea Sí. buena. Yo pienso igual, bueno, llegarás lejos en los negocios con esa mentalidad. También es cierto que hay gente que, por ejemplo, compra viviendas en las que jamás viviría y luego, como son viviendas baratas y las alquila a un precio relativamente cara, les saca buena rentabilidad. Ahora bien, es cierto que cuando tú buscas una vivienda, a mí me ha pasado, por ejemplo, una vivienda que pagas 700 euros de alquiler y luego vas y dices, joder, tienes la tele de Cuéntame, cabrón, aquí, o el sofá, o Claro, sentarte en el sofá y está lleno de pelos del perro. Y dice, vamos a ver. Y digo, si es claro. que dice, la gente no piensa en... y si te cuidan un poco más, dices, bueno, pues entonces ya te cuesta más irte a buscar otros sitios, si estás a gusto, ya no piensas que el alquiler es tirar el dinero, ¿no? Pero es que yo creo que si hablamos, que a nosotros nos gusta hablar de rentabilidad, creo que es peor para ellos, porque vale, tú a lo mejor ese día lo coges por necesidad y dices, lo pago los 700 euros, pero creo que estás pensando todos los días meterte en las páginas que hay como idealista y si en 2 meses ves algo que por el mismo precio está mejor, te vas y ese mes el que tú no estás ya lo ha perdido. Entonces, creo que no pasa, hay para todo tipo de públicos, es cierto, pero creo que al final la gente, por ahorrarse X, no, bueno, si te lo va a pagar el inquilino que venga, a lo mejor puedes, en vez de pagar 600, te van a dar 150 y esos 600 más que tienes anuales, pues puedes hacer alguna pequeña mejora en la casa y te la va a pagar el inquilino y eso te va a quedar para ti. Bueno, mi mentalidad es un poco esa, decir, oye, que el que venga, que quiera estar toda la vida, ojalá que se quiera quedar toda la vida y que esté a gusto y que no tenga problemas. Entonces, bueno, yo mi mentalidad es esa, pero sí que es cierto, y más aquí en España, como estamos ahora mismo con el alquiler, que yo vengo de Madrid y te ponen abuhardillado precioso de 25 metros cuadrados, 600 euros. Y 25 es, metros, y ¿sabes? dices tú, joder, 25 metros, no tiene ni baño, o sea, que hay mucho bueno, pero claro, aquí cada uno, yo miro por lo mío y yo creo que lo mío lo hago así porque creo que es la mejor manera, mi manera de verlo, con la que yo voy a estar más a gusto y más contento. Y yo soy una persona de las que me gusta que con la gente que, en este caso, que tengo alquilada, que esté a gusto y feliz y que no me esté dando problemas de falla esto, falla lo otro, es que el sofá no tal. Bueno, yo te pongo todas las comodidades, tú las disfrutas, las pagas y listo. Y cuando te quieras ir te vas y ya está. Pero que esté a gusto y feliz, no engañar a la gente. No está bien la palabra engañar porque nadie engaña a nadie, tú lo pagas y sabes lo que hay, pero quiero que estén a gusto y que bueno, pues eso, que vivan como a mí me gustaría vivir de alquiler. Bien, pues si te parece, vamos a ir con las preguntas que tenemos aquí de tres amigos. El primero es Luis, que dice, bueno, un crack Iván. Bueno, tú no lo conoces, pero él está en Twitter y también te sigue. Dice, bueno, que comentes un poco la experiencia en el fútbol asiático, que ya has hablado, lo de la competitividad y la comparación con el fútbol español. Ha colgado aquí un enlace al documental de Arruinados de Movistar, que no sé si lo has visto. Bueno, y te leo No, lo que no ha lo he escrito. visto. Ah, sí, que sale TV, Exacto. sí, Te leo lo que ha escrito y luego le contestamos. Dice, sobre el tema financiero, bueno, que nos hable de un tema ya más manido. La vida laboral del deportista profesional como tal sabemos que es corta. Se empieza con salarios relativamente altos. Es verdad que no todo el mundo juega en el Madrid. Hay mucha gente que tiene un salario normal porque estás a lo mejor en un equipo más modesto o mucha gente que juega en segunda o en segunda B y vive de ello y su vida profesional también es corta. Dice, bueno, es cierto que acaba a los 30 y tantos, aunque alguno acabe a los 40, en los cuales pues obviamente uno se tiene que retirar y por tanto cambia su fuente de ingresos pues radicalmente, ¿no? De hecho desaparece. Los mayores ingresos de su vida se van para no volver dice, y muchas veces se tiene una edad en la que no se es consciente de que ese nivel de vida tiene fecha de caducidad, lo que en muchas ocasiones acaba generando graves problemas. Y pone el ejemplo del documental este. Creo que salía Darío Silva también. Darío Darío Silva, Silva, sí. Tellez, sí, Sí. sí lo he visto, sí lo he visto. Y luego dice, la pregunta es si cree que hoy en día ya se trabaja bien y suficientemente esta faceta en el deportista profesional o queda mucho recorrido, si hay apoyo institucional en este aspecto a través de asociaciones de futbolistas o federaciones que faciliten el acceso a la formación o el asesoramiento a través de instituciones privadas y bueno, que nos cuentes un poco ahí tu caso particular. Pues mira, yo creo que se ha mejorado de los últimos 25 o 30 años que se ha mejorado, pero creo que no es suficiente. Pero tenemos nosotros en AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españoles, sí que ahora Javier Arizmendi, que jugó en el Valencia,
Sí, lo creo que conozco. trabaja para Tresis, se llama la empresa, Tresis o algo Sí, así. creo que tienen una EAF, que es una entidad de asesoramiento financiero que colabora Sí, con y Tresis, sí. pues colaboran con AFE y sí que ayudan y aportan asesoramiento, bueno, pues del inversor, te asesoran un poco en tu patrimonio, te pueden analizar un poco tu situación, qué es lo que quieres para el futuro, cómo es tu vida, sí que te analizan, pero creo que, yo siempre hablo como en el colegio, creo que es más algo de los clubes, o en este caso los representantes que llevan tu patrimonio, decirte, oye, porque esto, mira, ya hablando de esto, yo, por ejemplo, el día de mañana a mí me gustaría vivir de algo del fútbol. No sé si entrenador, porque no me veo estar yendo para arriba abajo otra vez, pero sí algo relacionado con el fútbol, el mundo de representación me gusta. Pero sí que a mí me gustaría, que a mí yo nunca lo he tenido, que alguien me diga, oye, yo te represento, te lleva arriba abajo y aparte te ayudo a, oye, tienes 18 años, ganas 2.000 euros, ¿qué podemos hacer con esto? Tienes 23 años y ganas 1.000, ¿qué podemos hacer con esto? O tienes Asesorar a 25, los chavales ganas. jóvenes, claro. Y decir, pero creo que es, yo claro, por mi experiencia, como a mí me lo hicieron, en este caso mi amigo Heraclio de la Agencia de Patrimonio, oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué es lo que ves en la vida? No hay que forzar, porque los futbolistas ganamos dinero muy pronto, depende de la situación de cada uno, depende del club que juegues. Unos tienen un ego muy grande, otros muy pocos, otros ven la vida de que es a todo trapo, otros son más conscientes por la familia que tienen, por los padres, la educación que le han dado. Entonces, creo que viene de casa, creo que cada uno tiene que formarse, más que haya AFE que te ayude o alguien que te diga, oye, te puedo gestionar. Creo que, en este caso yo te hablo de mí, creo que viene de cada uno de, oye, yo cómo veo la vida, qué es lo que quiero, vale, pues tú sí eres un prototipo para poder ayudarte, porque luego hay gente que yo he intentado ayudar como compañero y ahora me arrepiento de decirles, oye, pues te va a venir bien ETC, y a los 2 meses, por ayudarles, no han leído y ven que el primer mes han ganado un 5% de 10.000 euros y dicen, joder, 500 pavos, qué lujo. Y se los Y gastan a los todos. 3 meses de 10.000 a ver 9.000. Y decirte, pero esto no se ganaba. Y digo, no, esto es a largo plazo, pero a largo plazo no son 3 meses, depende de donde inviertas, mínimo 4 o 5 años para tú poder tener una tranquilidad de que el mercado caiga y decir, oye, en 5 años Exactamente. tú vas a tener seguramente un 6, un 7, un 8%, pero claro, entonces, ahora yo digo, joder, ¿por qué lo hice? Si me estoy metiendo en un berenjenal y él no quiere, él solo quiere, pues eso, pues como le habrá pasado a mucha gente, dame dinero y invertimos aquí y hacemos esto, y luego arruinaos, o un pufo que te caga. Bueno, pues yo ahí dije, pues mira, no, creo que tienen que venir de casa, que cada uno lea, y yo, pues eso, lo que es lo que creo, que se tiene que fomentar más el que, no sé si habrá que ERAFE hacer cursos, que tú puedas hacer cursos y pues como tienen los de Value School, que te puedes hacer, que creo que está muy bien la formación y hacer colaboraciones con eso lo veo más fundamental que, por ejemplo, como ha sacado AFE ahora de gestionar el patrimonio. ¿De qué te vale que te gestione el patrimonio si tú no sabes? Y Necesitas si formación mañana pierde primero, exacto. dinero, ¿cómo yo te explico a ti que, oye, que esto es normal, que pasa la inversión, que ha habido una pandemia y que has perdido dinero por esto? Tú desconfías de mí, vas a sacar el dinero, sacas el dinero, pierdes y ya no te fías de nadie. Pues yo me fié, yo he perdido un montón en el COVID, creo que todos los inversores, y ahora estamos recuperando. Pues si yo no hubiera tenido conocimiento, seguramente con un 40% de pérdida hubiera sacado mi dinero, hubiera tenido un 40% menos de patrimonio y ya le digo al siguiente que venga a decirme, te gestiono el patrimonio, te digo, vete por ahí, que ya me engañaron una vez y no quiero más. Y creo que ese es el error, dejar que alguien te gestione tu patrimonio sin tener el conocimiento de cómo funciona el mundo inversor. Sí, hace falta formación. Yo creo que ahí a lo mejor podemos pensar en algo el día de mañana porque tiene sentido el asesorar a la gente, primero hacer de representante, pero luego que haya una función de formación a nivel financiero en todos esos chavales porque tú a lo mejor si tú vas invirtiendo desde los 18 hasta los 35, 38 años, cuando acabes de ahí prácticamente ya lo tienes todo hecho. Pero si te Claro, pero esperas... yo tengo compañeros que yo lo hacía con 18, 19 años, y yo me acuerdo que decía compañero, decía, es que 200, ganaban 2.000 euros, y decía, es que para 200 euros no ahorro nada. Digo, pues mete 600, pero es que 600 es mucho. Y claro, te decían, bueno, si, como hace todo el mundo, si me sobra a final de mes, yo entiendo que una persona que vaya apurada y que gane 1.000 euros, pues diga, que sí, que 50 euros se pueden ahorrar, pero es más complicado pedirle a esa persona, oye, pero en nuestro caso, que ganamos relativamente con 18 años, no tenemos un alquiler, no tenemos unos gastos de hijos, hostia, se puede, pero sí que es cierto que tú te das cuenta y dices, es que esta persona no quiere. Es que por mucho que veas, él ve la vida de unas buenas zapatillas, un buen coche, una buena fiesta, o viajar, lo que sea, y a lo mejor si quiere gastar dinero en viajar.
Entonces tú dices, es que esa persona no lo ve como yo, entonces no la puedes forzar, la puedes ayudar con lo que hemos hablado. Bueno, pues si quiere formarse, quiere leer y después de un tiempo que él sepa y entienda un poco de cómo funciona todo, decir, oye, vale, me veo capacitado. No, no me gusta, esto no es para mí. Creo que eso es lo que hace falta. Pero en el mundo del fútbol, bueno, va a haber todavía, y creo que a mucho largo plazo, pues lo hemos vivido todos. Lo hablamos otro día tú y yo. GC, 400.000 euros, un coche único. Bueno, Hostia, pues el yo, Lamborghini ese de 400 ya, mil euros. y he jugado con GS y lo quiero mucho, pero yo tengo 20 millones de euros en el banco y lo hemos hablado tú y yo no me gasto y los tengo, pero yo no me gasto 400.000 euros. Yo, pero claro, yo, GS es GS y yo soy yo. Entonces, cada uno es una manera de ver la vida. Entonces, hará falta bastante formación desde pequeños, que no solo en el fútbol, en los colegios. Efectivamente, eso lo hemos hablado muchas veces con amigos en los colegios, pero bueno, eso es una tarea ardua, Eso es, ardua. yo lo veo complicado porque yo me acuerdo que odiaba las matemáticas, ahora me gustan, pero ¿sabes qué me gusta? Me gusta ver los numeritos de por qué da rentabilidad, cuánto va una acción, cuánto va a subir. Me gusta analizar las empresas y me gustan los numeritos. Pero yo he dado toda la vida matemáticas, pero nunca me han enseñado. Yo con 18 hice una hipoteca y no sabía lo que era el Euribor, no sabía lo que era el interés compuesto cuando empecé a invertir con este chico que te digo. Entonces, claro, son tantas cosas que digo, joder, ¿para qué va a valer a mí con 19 años llegar hasta segundo de bachillerato si salgo a la vida real y no sé cuánto me quita Hacienda? Mi primer contrato de trabajo, que me dijeron que iba a cobrar esto y de repente me llega menos al sueldo. ¿Y qué se van las cotizaciones sociales? ¿Qué va al par? ¿Por qué me puedo desgravar con un plan de pensiones que yo no sabía, que ahora sí lo sé, de mi tal y me devuelve Hacienda dinero de que me ha quitado? Pues yo eso no lo sabía. Y digo, joder, ¿pero por qué no me lo enseñan en el colegio si esto es la vida real? Es verdad que eso es fundamental. Eso es fundamental y bueno, uno de los objetivos de Quality en Alpha es que consigamos con el tiempo cambiar eso. Nos pregunta Fondo Perdido has hablado, bueno, hemos hablado del fan de Smith, pero ¿qué tipo de activos más tienes? No sé también si tienes alguna acción que te guste a nivel particular. No sé si tienes Nike. Si no la tienes, pues igual es que hemos llegado Nada, tarde pues mira, me tiraré todos los días del pelo a por en arrepentirte. abril y mayo de 2020 no haber comprado Nike y Apple Ostras. a 62 o $63 la acción cada uno. Lo de Nike ha sido Y me, increíble y no sé si te acuerdas los vídeos de cómo entraban los americanos en el COVID a robar las zapatillas de las tiendas de Nike y decían, oye, pero la sí, gente está pasando hambre por el COVID, pero luego claro, entraban y se llevaban las zapatillas de Nike y se de 100 llevaban Nike. pavos. Sí, sí. No, no, yo sí, yo, bueno, yo tengo, pues eso, tengo dinero metido en Comparames, tú ya lo sabes. Tengo mi dinero invertido con Terry Smith, tengo de acciones, tengo una que se llama Golar Sí, LNG, la que tanquera, muy famosa bien, tanquera. la famosa tanquera, que a mí hay gente que se queja, pero creo que, bueno, pues tiene una naturaleza y yo no me puedo quejar porque creo que en un año, desde noviembre o Porque octubre, tú llevo entraste casi 40. cuando el petróleo te pagaban, ¿no? Por comprarlo. Yo entré cuando el petróleo estaba a 22 o 23 casi. 22 o Prácticamente estaba 23 dólares, jefe, regalado. te lo daban, casi de guárdamelo tú y te pago. Y yo llevo en un año llevo casi un 40%. También tengo TK LNG, que también es esa famosa de Paramés, Sí, 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 que sí. yo la he pillado buena. Y también tengo, bueno, tengo dos más. Tengo BAM, Muy que buena, creo que es Brookfield Asset muy, Management. muy, muy buena. Probablemente Y es el mejor rate que hay en el mundo o el mejor conglomerado sí, de bienes raíces que dicen los americanos. y luego también entré en Bayer, la farmacéutica. O sea, Entré en septiembre así y bien, tengo esas cuatro, pero también te digo que esas son donde menos. Esa es más, bueno, es algo mío que yo voy haciendo y tengo vas ahí un haciendo poquito de dinero. value. Es deep value, ¿no? Sí, Te gusta un poquito de vez en cuando. sí, me gusta mucho. A mí me gusta ir de rebaja. Está bien. Bueno, también nos preguntas si, bueno, un poco por el tema de la India, si conoces inversores indios, cómo ha ido la economía de allí, que nos cuentes un poquito. Y pregunta aquí por una cosa que es curiosa, bueno, el tema de las castas en India, es verdad que hay mucho clasismo, ¿no? Incluso entre los propios indios hay, no sé si es un respeto o una sensación de miedo entre ellos mismos, ¿no? No sé cómo eso yo estuve con 700 trabajadores en la empresa que estábamos y sí que notaba entre, por ejemplo, el que los llevaba a todos y la gente que traía de India, los workers que llamaban para trabajar, que daba la sensación de que tenían como miedo, ¿no? Sí, es entre miedo y respeto. Y también es su cultura. Es que
hay castas, porque hay castas, y yo siempre lo decía, yo, es que esto en España es imposible, es que tú, un jefe le habla, por así decirlo, así a su trabajador y el trabajador se revela y dice, ¿qué pasa aquí? Me voy a otro lado y ya está. Allí creo que el tema de las castas lo van a llevar de por vida porque es cultura y sí que se notaba. No es que hablen mal o es que los intimiden no, pero sí que ellos mismos yo creo que lo saben y lo tienen tan interiorizado que, por ejemplo, a nosotros creo que nos ven de una manera diferente. Hostia, gente europea, gente de color diferente, gente tal, y te tienen como más respeto y somos iguales. Mejores, peores, no. Unos tienen unas cosas, otros tienen otras. Pero sí que lo llevan y sí que yo lo he notado y eso que no he podido salir mucho, que hay pues eso, pues entre ellos sí que existe ese tipo de decir, hostia, no lo trata igual que con el que pasa todos los días. Entonces sí que se nota esa diferencia de cómo comportarse o cómo tratar a una persona, pero por parte de ambos, porque es lo que te digo, en España pues tu jefe te puede tratar mal, pero tú te puedes revelar y le puedes contestar y decir, pum, mañana estás despedido, pero ahí estás. Y allí yo creo que no, allí hay ese miedo a decir, oye, yo es que entiendo que esta persona tiene una casta más que yo y me puede tratar así y lo tengo que aceptar. Y creo que lo tienen muy interiorizado. Una cosa que al principio me costó acostumbrarme a los indios, no confundir con los hindús, que es la religión que alguno te dice. Los indios, por ejemplo, no les cuesta, pues, o hay algunos que directamente no saben decirte que no. Entonces, si tú a lo mejor Ah, estás no, eso sí. discutiendo, Sí. ellos hacen así con la cabeza, pero no son capaces de llevarte la contraria. Imagínate que le dices, oye, te tienes que poner ahí. Y él piensa que no, pero no es capaz de asimilarlo, ¿no? Entonces eso me costó acostumbrarme hasta darme cuenta de que ellos, pues, no sé, culturalmente supongo que por algo, pues no están acostumbrados a llevar la contraria, se lo tienes que explicar de otra manera. Sí, claro, pero yo creo que es por el respeto de decir, ¿cómo le voy a decir que no? Bueno, lo intento hacer de otra manera. Yo me di cuenta cuando mi mujer, sobre Sí, todo, sí, que porque íbamos en piensan, un a lo hotel. mejor, este es mi jefe o tiene más experiencia o es superior y yo no le puedo decir que no porque él sabe más que yo. Claro, exacto. Entonces, si nosotros nos dimos cuenta al cabo de un tiempo viendo en el hotel que le pedíamos cosas que no tenían, pero nunca te decían que no. Y luego tenías que llamar al jefe después de media hora y decirle, oye, que hemos pedido un yogur de frutas y te decían no. Y el jefe ya venía y te decía, no, solo tenemos yogur griego. Te decía, joder, pero si me ha dicho el chico que sí, que lo iba a mirar y qué tal. Y claro, llamabas a tres chicos y te decían, ah, sí, sí, let me check, let me check. Es como, déjame ver, déjame ver. Sí, sí, sí. Y sabían que no, porque no había, pero claro, no son capaces de decir, no, señor, no hay, lo siento, hay esto. No, pero y venía el jefe y el jefe ya sí que, pues tiene ese cargo y te decía, oye, no, hay esto y esto, pero esto no lo hay. Entonces, pero sí que les cuesta mucho por el miedo de decir, ¿cómo le voy a decir yo a esta persona que no? A ver si se va a enfadar o ofender. Y oye, ¿tu mujer qué opinas? ¿Has comentado alguna vez, te he escuchado hablar que ella ya había estado en Vietnam y bueno, no le ha supuesto un gran trauma y es más bien aventurera, ¿no? Pero también es una experiencia y más con una niña, pues estar en un país que no conoces, ¿no? Y además allí con el caloret, como decimos aquí en Valencia, que hace. Ha sido una experiencia dura porque mi mujer es muy aventurera, se fue a Vietnam, ha estado en Singapur, ha estado en Malasia, o sea, trabajaba en China con Mayoral, tuvo que ir muchas veces a China a trabajar con ellos y ella se encantada cuando, además fue ella la que cuando vino la oferta yo dije, Cristina, estamos embarazadas, vamos a tener una niña y seguramente la tenemos que llevar allí. Y ella fue la primera que dijo que los niños también se crean en India igual que aquí, que nos vamos para allá y vamos a la aventura, pero ha sido duro para ella porque lo que comentamos antes, 24 horas en un hotel, encerrado, no podíamos hacer mucha vida social, entonces sí que después de haber pasado un confinamiento aquí en España de 3 4 meses y ella embarazada, ha sido duro para ella porque yo tenía 4 horas al día que salía a entrenar, respirar aire, despejaba la cabeza, quemaba todo lo que tenía entrenando, pero ella no, ella estaba en el hotel, podía disfrutar del hotel, pero al final no deja ser el hotel y siempre necesitas darte un paseo por la mañana, ir a una terraza a tomarte un café o irte sola a hacerte las uñas. Y en este caso, pues ella no lo pudo hacer, ya estuvo 7 meses, 24 horas por y para la niña y mentalmente ha sido duro. Pero aun con todo y con eso, ella está deseando volver si no hay burbuja, que nosotros vivimos una burbuja, pero si no hay burbuja, ella encantada porque es muy aventurera, habla bien inglés pues es muy abiertamente y le gusta conocer cultura, le encanta el mundo asiático, aunque a veces es duro, porque lo sabemos que es duro, pero ella encantada, ella vamos, por ella hubiéramos ido mucho antes. Muy bien, muy bien. Pues seguro que esto mejora. La verdad que el confinamiento ha sido duro para todos, aquí en España Uf, también y para todo el mundo, pero seguro que mejora y ya de cara a la próxima temporada pues ya se puede hacer una vida más o menos normal. Bueno, vamos ahí con la última pregunta.
de nuestro amigo Segundo Impulso. Ya sabe que la gente aquí se pone unos seudónimos muy raros. Y es una pregunta que a mí me gusta. Aquí hay dos preguntas, ¿no? Y con ello ya terminamos, que sé que tienes ahí muchos quehaceres. La primera habla de la Superliga y la segunda de cuál es tu club favorito para invertir, ¿no? De los cotizados. A mí me gusta el Bayern. El Bayern no, perdón, El El Borussia. Borussia de Dortmund. Y de la Superliga no sé qué opinión tienes, pero yo la verdad es que envidio un poco el formato de la NBA, ¿no? Ahora se quejan de que la liga, lógicamente, pues con el tema de que la gente no puede ir a los estadios y demás, los clubes están sufriendo mucho, sobre todo los grandes también, que tenían mucho ticketing. Pero, no sé, yo creo que los americanos tienen un modelo que es muy rentable y solo hay que ver cómo se han revalorizado las franquicias. Y aquí en Europa no sé a qué jugamos, ¿no? Con este tipo. Y es verdad que está en riesgo el deporte si no hacen algo de verdad que genere valor para el aficionado. Sí, mira, en Estados Unidos estuvieron como nosotros cerradísimos. La temporada del año pasado de la NBA se jugó como en España. Pero este año, cuando ha empezado la vacunación, los equipos lo que han hecho es decir, oye, ¿por qué no vamos a dejar entrar a gente que está vacunada a los estadios? Hay que hacer dinero, hay que empezar otra vez a vivir. Ya sabemos cómo son los americanos. Y ayer yo estaba viendo la NBA, que estaba viendo a los New York Knicks, y entran 20.000 en el estadio y había 17. Y tienen su parte para vacunados, pueden estar juntos, y tienen su parte para no vacunados, pero tienen un test PCR de los últimos 2 días con mascarilla y separación y distancia de seguridad, y van. Oye, pues son los americanos. Dicen, lo tengo, lo hago. Hace 3 semanas que nos llamó mucho la atención, los Milwaukee Bucks lo que hacían era, para fomentar que la gente se vacunase, como saben que cuesta ir a un centro de vacunación de salud y hacer cola, lo que hacían era, con tu entrada para ver al equipo, ibas 2 horas antes y te vacunabas. Te vacunabas y entrabas al partido. ¿Qué pasaba? Que la afición dice, joder, pues si puedo vacunarme y puedo ir al partido, Vas me corriendo. vacuno. Entonces, claro, hoy he leído que, hablando de los americanos, que Tinder, que es una aplicación para citas, para tal, se ha asociado con Estados Unidos, como tiene 7 millones de suscriptores, para facilitar que la persona suscriptora que esté vacunada podrá tener servicio gratuito para hacer más cosas en la aplicación, o podrá hacer más cosas que uno no puede hacer si no está vacunado. Son un pensamiento que creo que van por encima nuestra, porque dicen, oye, esto está así, ¿cómo lo podemos arreglar? Y aquí digo, joder, pues sí, ¿por qué aquí no pueden ir los que han pasado el COVID? ¿O por qué no hemos podido meter Los que están 10.000 personas? vacunados, exacto. Si ahora la gente está vacunada, ¿por qué no permitimos? Porque aquí somos de o todos o ninguno. Oye, no, estamos en una situación excepcional, los equipos se mueren, vamos a hacerlo y todo el mundo entenderá que el vacunado puede ir y el que no, no. Tengo 25 años y no puedo ir al fútbol porque no me han vacunado, porque no soy paciente de riesgo. Oye, pues lo siento, irás el año que viene. Pero el de 50, 60 que lo hayan vacunado, paga su entrada y va si quiere. Pues allí lo pueden hacer, aquí no, porque aquí somos como somos un poco de, ¿qué va a decir la masa social? O todos o ninguno aquí. Entonces creo que los americanos nos llevan años de ventaja en todo eso y lo tienen muy bien montado, y la Superliga India va un poco por ahí. Se juega un partido al día. Aquí tenemos 10 partidos y no te los puedes ver seguidos. Allí solo juega un partido a las 7:30 de la tarde en horario prime time, un partido un día. Y al día siguiente otro equipo, otros 2 equipos, otro partido. Entonces fomentan que ese día solo tú puedes ver un partido. Entonces ven ese partido y es el de máxima audiencia. La liga la tiene ambientada como los playoffs. No juegas una liga y no la ganas por quedar primero. Luego te metes en un playoff, ese playoff hay semifinales, hay penalti. Entonces está muy bien porque tienen un poco también la idea de el marketing que tiene la NBA. Es más, la burbuja se copiaron de ellos. Hicimos una burbuja, como la NBA el año pasado no se puede jugar, todos a Disneyland, allí metidos en los hoteles y a jugar. Pues nosotros nos hemos metido en hoteles de Goa, PCRs y a jugar cada 3 días. Bueno, pues sí que ven el deporte como también como algo, una fuente de ingresos, y que hay que eso genera valor y pom, pom, Oye, pom. hay que Y para innovar. invertir, los Lakers. Me encantaría, Los Ángeles Lakers ahí. me encantaría. Aunque Sí, diesen medidas, me encantaría. estuvo casada con Phil Jackson, la dueña de los Lakers, ¿no? Sí, Jenny Bass. Jenny Bass estuvo casada con Phil Jackson. Hoy tenemos que ir a ver algún partido de los Lakers ahí cuando se pueda, Ojalá. más adelante organizar alguno. Yo fui en el 2014 con un amigo para ver a Kobe Bryant, y con tan mala suerte que el día de antes justo estaba en Madrid y me llegó una notificación al móvil que Kobe Bryant se había lesionado y que No no jugaba. jugaría durante 2 semanas. O sea que me lo comí, y a los 2 días de llegar, que tenía el partido contra Filadelfia,
Pau Gasol, que jugaba en los Lakers, se lesionó y tampoco jugó. Y dije, joder, mi gozo en un pozo. Qué emocionante ese partido, ese último partido, ¿no? de Gasol y Kobe Bryant con los Lakers Con los contra Boston. los Celtics, ¿no? Ese Sí. séptimo partido, no sé, lo he visto por lo menos 7 veces. Es Sí, impresionante. yo también. Y el otro día que estaba escuchando a la mujer de Kobe Bryant hablar cuando en lo del Hall of Fame, ¿no? Sabes que lo pusieron ahí en el Hall of Fame, y hablaba y decía, oye, y dice que ella le decía, ¿y tú por qué? Cuando estabas lesionado, decía, ¿por qué no te quedas en casa, descansas y te recuperas? Ella especialmente le decía, es que hay mucha gente que paga la entrada o que viene Por verme a mí. para venir a verme. Dice, entonces yo no le puedo fallar. Y por eso muchas veces, no sé si te acuerdas una época, bueno, sí que te acuerdas, porque lo has visto, cuando se lesionó el hombro derecho y Y aprendió a tirar jugaba con con la la izquierda. izquierda. Es una cosa de loco. Si metía canastas Y, con la izquierda, y como si otro nada. deportista hubiera dicho, oye, yo descanso, me recupero bien y juego bien. Y él, bueno, pues yo creo que también él se autoponía como metas o retos de decir, que se nos como que se ponía retos y era como una manera él de pues gestionarse eso, de decir, oye, que yo me lesiono la derecha, ¿cómo que la derecha? Pues juego con la izquierda. Y él se iba poniendo retos pequeños para seguir mejorando, porque necesidad ninguna no tenía. Pero bueno, creo que era su mentalidad competitiva que le hacía ponerse pequeños retos y seguir compitiendo. Fíjate que lo que, aparte del tema de baloncesto, lo que más he hecho en falta de él, ¿no? de que ya no esté aquí, creo que habrás visto esa entrevista cuando le preguntan qué es lo que le gustaría que la gente recordara el día de mañana cuando no estuviera, y le dice, y a mí me gustaría que me recordaran como un businessman, ¿no? Y fíjate que ganó un Oscar en el poco tiempo que tuvo. Y luego no sé si has escuchado la historia esta que invirtió en las bebidas estas Sí, Body tónicas, Armor o algo así. Body Armor, no sé cuánto invirtió ahí, poquito, pero luego lo compró Coca-Cola y la inversión, pues no sé si pasó de $100.000 a 6 millones o una Sí, sí, sí. cosa así. Tenía un espíritu emprendedor que era algo descomunal, ¿no? Sí, pero también es, o sea, es como digo, yo digo, Cristiano Ronaldo es emprendedor, pero claro, tienes tu marca. Cualquier cosa que tú tengas, la gente paga por un tuit de Cristiano Ronaldo 200.000 euros y él puede hacer un tuit de una marca que haya comprado suya y la puede hacer crecer. Al final son gente Pero que Cristiano no ha ganado pueden un Oscar, vender no ha todo. ganado un Oscar todavía, ¿eh? Que eso es más difícil, Eso es verdad, lo de ganar pero un Oscar. que al final, joder, pues claro, son emprendedores, pero sí que es verdad que todo lo que tienen y que todo lo que tocan Sí. al final sabe que la gente lo va a ver y tienen muchos fanáticos y al final es más fácil que crezca, pero sí que es cierto que se meten y Kobe con lo que era no se metería porque si de poner dinero, no, él estaría encima y quería ver todo y también creo que tiene como una especie de libros o cuentacuentos o algo de eso que tiene, como los que crearon cuando ganó el Oscar, con lo que ganó el Oscar, que fue un relato de lo que es su vida en modo Querido de dibujo baloncesto, y querido sí, baloncesto que de era, sí. baloncesto, de básquetbol. Corto, Y sí. bueno, él lo contaba, que él ha creado como algo así para relatar y crear, tal, pero que él decía que yo traigo a gente y si me dicen que lo pueden hacer, les digo que este no es su lado. Yo quiero gente que me diga, yo no sé si voy a poder hacerlo esto y voy a poder trabajar aquí. Dice, ese es el que quiero yo. Dice, porque va a sacar de sí algo que él pensaba que no tenía y seguramente sea muy bueno lo que me saque. Dice, yo no quiero a alguien que venga y me diga, sí, esto lo hago yo. Yo eso no lo quiero. Yo quiero que la gente saque su máximo, que no estén en su zona de confort. Entonces dices tú, joder, un tío que va a crear algo, que a mí viene un tío y me dice, yo no sé hacerlo, y te dice, vale, te quiero. Entonces es como en plan, ¿qué mentalidad tienes también para que al pobre que viene a trabajar Lo va a machacar. le vas a machacar para que dé el 200%? Digo, joder, pues era su mentalidad de intentar a que todo el mundo digas, oye, que tú puedes salir de tu zona de confort y puedes crecer. Mira, estaba leyendo aquí justo que la inversión en Body Armor total de Kobe Bryant fue de 6 millones y su mujer heredó una participación en la empresa por valor de $200 millones. O sea, de 6 a 200, ¿no? Pues imagínate. Ahí prácticamente un 30 bagger. Casi es increíble. Bueno, bien, Iván, pues oye, muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco y te agradecemos en nombre de los de Quality Alpha haber estado aquí con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado en el poco tiempo que estás en España. Seguiremos en contacto, seguiremos tus evoluciones en Goa. Yo ya lo sigo ahí al equipo como si fuera un fan más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Quality Alpha y esperemos y seguro que te va a ir todo muy bien. Pues nada, gracias a vosotros. Para mí un placer y yo que estoy acostumbrado a hacer entrevistas más futbolísticas, hablando de fútbol,
es un placer hablar de baloncesto, de la vida, del emprendimiento y de la inversión, que a mí me encanta. Así que un placer para mí y cuando queráis, aquí estamos. La próxima, si te parece, la hacemos en directo, en mano de Santa, en el restaurante. En mano de Santa. Y probamos esos chuletones. Así es. Pues nada, un placer y nada, un saludo para todos. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que podéis seguirnos en el canal de YouTube a través del foro de Quality Analpha, en Twitter, en Instagram. Y bueno, pues si queréis apoyarnos podéis darles al like o haceros Patreon, que ya sabéis que mola mogollón. Gracias a todos y hasta el próximo capítulo.